Señor doctor Héctor Fix-Zamudio, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Señor doctor José Narro Robles, rector de la UNAM. Doctor Héctor Fix-Fierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Doctor Roberto Patiño Manfred, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctor Jorge Carpizo MacGregor, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Doctora Estela Morales Campos, coordinadora de Humanidades. Distinguidos invitados, estamos convocados en esta sede del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios para dar continuidad al homenaje de uno de los grandes cultivadores de la ciencia y la docencia jurídicas, el doctor Héctor Fix-Zamudio. Desde aquel primer libro sobre el juicio de amparo, publicado en 1964, don Héctor se ha dedicado a la explicación y al enriquecimiento del derecho y de las instituciones jurídicas más importantes. Su espíritu crítico, inquieto, dispuesto a encontrar y ordenar conceptos bajo una lógica siempre abocada a la explicación, supo hacer viajar sus ideas y pensamiento a través del tiempo y del espacio. Generaciones enteras de abogados y juristas aprendimos derecho en sus textos. Los programas de estudio de las escuelas y facultades de derecho del país encontraron en su obra, más que libros, una guía para crear un lenguaje común para la disciplina jurídica. Las ideas no tienen fronteras. Sus páginas y conferencias viajaron fuera de México con incansable vocación docente y también con el ánimo de someterse al escrutinio académico que forja a los pensadores universales. Con admiración y respeto, diversos autores atribuyen a la autoría del doctor Fix-Zamudio el primer estudio sistemático sobre el derecho procesal constitucional. Primero, más que por fecha, por el orden lógico en que se ha desarrollado la construcción y la explicación del orden jurídico nacional. ¿Qué mejor homenaje a don Héctor que un monumento impreso en 12 tomos, erigido en más de 5 millones de hojas que integran el primer tiraje de esta edición? Colocados los libros uno sobre otro, sumarían más de 600 metros de altura. En la estructura de esta obra de 46 capítulos, se cincelaron las expresiones de 433 autores de 37 nacionalidades. Entre las firmas van las de 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy develamos esta pieza, esta obra colectiva, coordinada por los doctores Ferrer y Saldívar, como merecido tributo a la escuela jurídica que lleva por nombre Héctor Fix-Zamudio. ¿Para qué escribe un abogado? ¿Qué motiva la pluma del jurista que decide indagar, exponer y proponer en páginas lo que el derecho es o debiera ser? Si se me permite la paráfrasis, hoy veo en esta obra, don Héctor, el engrose de las deliberaciones y de las disertaciones de la ejecutoria de su vida. Y pregunto, ¿por qué un juez escribe explicaciones en sus sentencias? La respuesta se halla en un círculo virtuoso que se explica de la siguiente manera. Las interpretaciones y criterios jurisdiccionales aspiran a convertirse en doctrina. Procuran hallar en la mente de los pensadores y ser parte de los referentes intelectuales que dan cauce al avance de la ciencia jurídica. La doctrina, por su parte, aspira a ser sentencia y ley. El pensador describe, pero al hacerlo, prescribe también y propone sus criterios con la convicción de que pasarán del libro al código y de la cátedra al expediente. En este punto nos encontramos prácticamente todos los aquí reunidos.
en la convicción desde nuestras distintas actividades de dedicar nuestra vida y nuestro trabajo a la constante evolución de nuestro orden jurídico y sobre todo a mejorar sus resultados y beneficios para la sociedad. Los mexicanos conocen y reconocen su sistema de derecho fundamentalmente a través de la actividad de las instituciones públicas, a través de la práctica de los abogados y mediante las explicaciones académicas. Los depositarios del Poder Judicial de la Federación compartimos con los forjadores de la ciencia jurídica el propósito de consolidar a México como un Estado de Derecho y de convertir el saber jurídico en cultura que se manifieste en las aulas, en la jurisprudencia y en los textos, pero sobre todo en la convivencia de todos los días, con el deseo de que los más valiosos principios jurídicos sean una forma de vida para nuestra sociedad. Por eso escribe el pensador y por eso escribe el juez, para transmitir su convicción por el derecho, para transmitir su confianza en el derecho. Los juristas del siglo XXI, sean académicos, políticos, funcionarios, juzgadores o abogados postulantes, estamos llamados a contribuir para que el derecho responda a las necesidades de su tiempo y para que la justicia se identifique como una voluntad constante y perpetua del gobierno y de la sociedad. El derecho es, en cierta medida, el reflejo de la confianza que tiene la sociedad en sí misma. A ello obedece nuestro interés por explicarlo, por transmitirlo, por robustecerlo. Por eso, don Héctor, el monumento que hoy se le dedica es impreso, porque la letra impresa es más confiable para la razón que la fuerza del bronce, porque es más duradera la memoria que da cuenta del origen de las ideas que la imagen cincelada en granito o fundida en metal. Compartimos con usted el entusiasmo por tener un derecho útil, conocido y benéfico para el control del poder y para la convivencia pacífica y plena de los integrantes de la sociedad. Con esta obra, don Héctor, festejamos su cumpleaños número 84 y si la presidencia de la Suprema Corte tiene autoridad sobre Caronte, le mandaré que primero lea el libro y luego piense en otras cosas. Vamos a proceder a la presentación de esta obra conjunta en honor de don Héctor Ortiz Zamudio. Seguiré la costumbre, si los integrantes de esta mesa no tienen inconveniente, en empezar por los extremos de la izquierda, luego la derecha, para llegar finalmente con el doctor Carpizo. Entonces, cederé la palabra en primer lugar a don Diego Valadez, quien por sus notas personales es doctor en Derecho, miembro del Colegio Nacional, del Colegio de Sinaloa, de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Academia Mexicana de Ciencias. También es miembro correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Argentina, miembro honorario del Seminario de Cultura Mexicana. Es vicepresidente de la Sociedad Europea de Cultura, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Sistema Nacional de Investigadores. En el sector público ha ocupado, entre otros cargos, el de embajador de México en Guatemala, subsecretario de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud, secretario general de Coordinación Metropolitana del Departamento del Distrito Federal, procurador general de Justicia del Distrito Federal, procurador general de la República, posteriormente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sus
publicaciones son muchas, creo que los cansaría si les leo todas. Menciono solamente la dictadura constitucional en América Latina, la Universidad Nacional Autónoma de México, formación, estructura y funciones, la Constitución reformada, Constitución política, derecho de la educación, el derecho académico de México, el control del poder, Constitución y democracia, problemas constitucionales del Estado de Derecho, la lengua del derecho y el derecho de la lengua y parlamentarización de los sistemas presidenciales. Pasé la prueba de la parlamentarización, los griegos. Es coautor en el libro El voto de los mexicanos en el extranjero, el proceso presupuestario y las relaciones entre los órganos del poder, derechos humanos, aborto y eutanasia. Ha coordinado más de 20 obras en materia jurídica y ha publicado más de un centenar de trabajos en revistas especializadas y en volúmenes colectivos. Podríamos abundar mucho más con datos que describan los méritos que acredita el doctor Diego Valadez, pero la idea de hoy es brevedad y por ello le cedo la palabra. Señor presidente, gracias. Es un honor estar en una mesa presidida por usted. Es un honor estar en general en esta mesa acompañado por tan respetados y admirados colegas y amigos. Es un honor estar ante ustedes y sobre todo lo es estar en un momento en el que todos, con emoción, rendimos un homenaje más, merecido siempre, a don Héctor Sixamudio. Además de las muchas personas que están en esta sala, siguen este mismo acto desde otras áreas del instituto numerosas personas. Realmente el instituto está lleno en el sentido humano, en el sentido afectivo y por supuesto también en el admirativo, porque a todos nos ha convocado el maestro Sixamudio. Como todos, hice la tarea y aquí la traigo, la muestro para que conste, pero la retiro. Después de haber escuchado esa extraordinaria, conmovedora, inteligente y diáfana exposición del doctor Carpizo, creo que quedan dichas muchas de las cosas que se pueden decir del maestro Sixamudio. Por fortuna, el maestro es una gran cantera de recursos intelectuales y éticos que nos permite seguir sacando de su experiencia, obteniendo de sus lecciones nuevas y muy importantes derivaciones que nos permiten decirnos a muchos de los presentes, es mi caso y lo digo con un gran orgullo, discípulos suyos o por lo menos aspirante a discípulos suyos. Las palabras del rector, estoy seguro, todos las vimos, las escuchamos con enorme interés, porque reflejan la perspectiva no solo de la máxima autoridad académica de nuestra institución, sino también la perspectiva que se tiene desde las ciencias de la salud de quien trabaja en las ciencias sociales. ¿Y qué decir de esta importantísima reflexión que nos hace el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien llama nuestra atención acerca, entre otras cosas, del importante volumen de colaboraciones que fueron capaces de coordinar y de sistematizar Arturo Saldívar y Eduardo Ferrer MacGregor? En realidad, y aquí hay muchos entre los presentes, han tenido que enfrentarse al gran problema de organizar materiales para su publicación. Sabemos que la coordinación de un libro normal implica enormes desafíos. Digo normal, refiriéndome solo a la extensión. En este caso, como señalaba el señor presidente Ortiz Mayagoitia, son 12 volúmenes de más de 900 páginas cada uno, con 433 colaboradores, decía, además de 37 nacionalidades. Y además,
y esto seguramente nos lo dirán los coordinadores en un tiempo récord, porque había que tenerlo, además, repito, para este día 4 de septiembre ya impreso, para así ofrecerle a nuestro maestro un testimonio más de admiración y de cariño profundísimo. Yo le preguntaría a la directora de la biblioteca del instituto, a la maestra Rosa María Álvarez de Lara, que aquí está, si es que conoce alguna obra semejante en cuanto a su extensión y en cuanto a su calidad, que haya sido elaborada como homenaje a jurista alguno. Yo por lo menos no tengo conocimiento de una obra semejante. No digo que no exista, y por eso hago la pregunta pública y después esperaré la respuesta de doña Rosa para saber si hay algo en la biblioteca nuestra o en otro acervo equivalente. Pero lo importante es que entendamos que esta expresión de 433 colaboradores que dedican parte de su tiempo para ofrecer un reconocimiento al maestro Fix es el más consistente, la más consistente expresión de que el maestro Fix en este punto, en cuanto a lo que dijo, se equivocó. No estamos equivocados nosotros, maestro, cuando reconocemos su grandeza. Como no lo estamos en esta universidad, y como no lo están en muchas otras universidades de México y del extranjero, donde actos semejantes a este se han llevado a cabo también en su honor. Por lo menos he sido testigo de ocasiones también como estas, llenas de calidez y de admiración, en Puebla, en Querétaro, en Monterrey, por decir solamente algunas ciudades en nuestro país, o en Guatemala, o en Bogotá, o en Lima, o en Sao Paulo, o en Buenos Aires, por decir de otros lugares de nuestro continente, o en Sevilla, o en Madrid, por mencionar solamente dos ejemplos en España. Algo tiene, pues, la obra de don Héctor Fix-Amudio. El doctor Carpizo, como ya dije, de una manera que no podemos sino calificar todos como digna de aquel a quien iban dirigidas sus palabras, subrayó la importante obra del maestro Fix por lo que respecta a la construcción de este instituto y sus valiosísimas aportaciones por lo que concierne a la defensa de la integridad de nuestra institución de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero, decía yo, la cantera del maestro es enorme. Y podemos también decir lo que ha hecho por la defensa de los derechos humanos en nuestro país y en general en el hemisferio. Nos acompañan en esta mesa y en este auditorio eminentes profesores latinoamericanos. Está el profesor Sea Egaña, el profesor Escobar Fornos, el profesor Julio César Ortiz, desde luego en la mesa el doctor García Belaunde. Y saben bien la trascendencia que las reflexiones del maestro Fix-Amudio han tenido para la construcción del sistema interamericano de la defensa de los derechos humanos. La tuvo por lo que concierne a la fundación misma de la Comisión de Derechos Humanos, que justamente correspondió al profesor Carpizo, al maestro Jorge Carpizo, dar vida, dar impulso, establecer las bases de lo que ha sido una de las instituciones fundamentales, ya no solo para la parte formal de la defensa de los derechos humanos en el país, sino para la construcción de la base esencial de todo sistema democrático. A veces creemos que los sistemas democráticos o el sistema democrático en México arranca con la construcción de una serie de estructuras de naturaleza electoral. Son desde luego importantes y acá hay varios protagonistas de ese proceso, pero no se habría podido consolidar
ese proceso electoral que nos ha llevado a establecer una parte importante de nuestra democracia si previamente no se hubiesen defendido las libertades públicas e individuales, como lo hizo la Comisión de los Derechos Humanos bajo la presidencia del maestro Carpizo. Otro aspecto en el que ha contribuido de manera señera el maestro Fix es en la construcción de nuestro sistema de justicia constitucional. Y eso, además, con la cooperación, la colaboración, el intercambio fecundo de expresiones técnicas y de experiencias construidas a lo largo del tiempo con varios de los presentes, con miembros de la judicatura, con miembros de la academia, de la misma generación y de otras generaciones del maestro Fix. Porque una de sus características, esta quizá de las que más nos hemos visto favorecidos muchos de los presentes, entre ellos yo mismo, es que el maestro Fix ha trabajado de una manera particularmente dinámica con personas que no formaban parte de su generación, sino que estábamos en generaciones inferiores, en edad y, por supuesto, en conocimientos, por lo menos era mi caso. Esta es una reflexión general, es una reflexión que quiero traer ante ustedes solo para señalar que, independientemente de que no me he referido a la obra jurídica del maestro, una buena parte ya fue señalada por el maestro Carpizo, lo que quiero es subrayar, poner una particular llamada de atención en el hecho importantísimo de que el maestro ha sido no solo un formador de lo que en la jerga académica se llama recursos humanos para la investigación y la docencia, sino un verdadero forjador de conciencias. El maestro, en los 12 luminosos años que dirigió este instituto, no ejerció la coacción para hacernos trabajar, simplemente puso el ejemplo. Y efectivamente ese ejemplo fue seguido por muchos. Y he aquí este instituto floreciente, gracias a ese impulso que el maestro Fix Zamudio le imprimió. Por eso, no solo hay que hablar de lo que el maestro ha hecho, sino también de lo que el maestro ha hecho hacer a otros. Y vaya que ha sido también prolífico en esto segundo, lo ha sido en lo primero y también en lo segundo. Hay un reconocimiento merecido al que me adhiero. El rector dijo en algún momento que si estuviésemos en un parlamento habría solicitado la palabra para hechos. Yo, si estuviésemos en un parlamento, habría dicho con relación a lo señalado por el maestro Carpizo, abonías todas sus palabras, y con eso les habría ahorrado a ustedes todos estos minutos. Pero no puedo dejar de sumar mi voz a la de quienes han expresado ya su reconocimiento por el maestro, y no puedo desaprovechar tampoco esta oportunidad en la que ocupo el lugar que muchos de los presentes, quizá todos los presentes, podrían estar legítimamente también ocupando. Porque todos en estas salas, y todos en las salas anejas donde se sigue este mismo acto, tienen algo, tienen incluso mucho que decir en cuanto a lo que deben al maestro Héctor Fix Zamudio, en su formación profesional, en el descubrimiento de claves para solucionar problemas, inclusive en la conducta y en la relación humana en la que también el maestro ha dado cátedra. Es maestro en el más amplio sentido de la palabra. Sé, y voy a concluir en un par de minutos, que esta está siendo una jornada difícil para el maestro Fix Zamudio. Todos lo conocemos bien, lo queremos entrañablemente. Y hoy simplemente hemos roto una regla. Hoy no hemos respetado su modestia. Es lo único, maestro, que hoy, en lo que hoy lo hemos agraviado. Pero perdónenos también, porque
necesidad lo llevará a esto. Perdónenos este agravio de ofender su modestia, pero tenemos razones para hacerlo, porque no son muchos los maestros que hemos tenido como usted. Y es importante que quienes hemos disfrutado de sus lecciones le podamos decir a otras generaciones: vean cómo en México tenemos paradigmas excepcionales, paradigmas particularmente útiles en horas como esta. El doctor Fix Fierro, director del Instituto, orgullo del maestro y orgullo de todos los que formamos parte de esta comunidad, escribió en su brillantísimo prólogo a la obra una frase que me llamó mucho la atención y que descaradamente plagio. Porque dice: he cosechado muchas cosas que no sembré, refiriéndose por supuesto a las que sembró el maestro y cosechó Héctor Fix Fierro. Yo quiero decir que esto lo podemos afirmar muchísimos, yo entre ellos. Soy uno de los que ha cosechado mucho que ha sembrado mi maestro. Y ya que se hizo una referencia merecidísima, emocionada, y que comparto también a doña María Cristina, yo quiero culminar haciendo una referencia a esa otra gran obra del maestro Fix. Además de la obra jurídica, además de la obra institucional, además de la obra por la justicia, está nada menos que la obra familiar. Y aquí están atestiguándolo María Cristina y Fabián, aquí están Imelda y Víctor, y Adrián y Héctor Daniel, que creo que ya estará por allá afuera. Aquí están Héctor y Jacqueline, y Verena, y Martel y Valentina. Aquí está, por supuesto, Carlos. Aquí está José. Aquí estamos todos. Maestro, que somos su familia, que lo adoramos, que lo veneramos, que lo respetamos, que siempre lo tendremos en el corazón. Muchas gracias. Debo rectificar el orden de las participaciones. Me olvidé de que en esta mesa están los coordinadores de la obra conjunta que representan a los autores. La costumbre es que ellos hablen al final para que puedan referirse a las presentaciones anteriores. De acuerdo con esto, les cederé el segundo turno al doctor Domingo García Belaunde. Por sus datos personales, es doctor en Derecho, cuenta con estudios en Letras y Filosofía en la Universidad Católica y la Universidad de San Marcos, y programa de investigaciones en las universidades de Wisconsin, en los Estados Unidos. Doctor honoris causa por la Universidad Peruana Los Andes. Es profesor ordinario de la Universidad de Lima y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es profesor distinguido de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor honorario de las universidades de San Agustín, Nacional de Trujillo, San Luis Gonzaga, Universidad Peruana Los Andes, Universidad de Huánuco y Garcilaso de la Vega, entre otras. Es miembro de diversas asociaciones jurídico-constitucionales de América Latina, fundador y secretario general del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional con sede en México, vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional con sede en Rosario, Argentina, fundador y presidente honorario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Ha sido miembro de la Comisión Consultiva del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Comisión Consultiva del Ministerio de Justicia y de diversas comisiones consultivas del Colegio de Abogados de Lima. Es árbitro de la Cámara de Comercio de Lima, del Colegio de Ingenieros y del Colegio de Abogados.
Además, es abogado en ejercicio y conferencista internacional. Sus publicaciones también son muchas, entre ellas el habeas corpus interpretado, el habeas corpus en el Perú, Constitución y Política, Conocimiento y Derecho, Mar y Constitución, Teoría y Práctica de la Constitución Peruana, Esquema de la Constitución Peruana, las Constituciones del Perú, la Constitución en el péndulo, Derecho Procesal Constitucional, de la jurisdicción constitucional al derecho procesal constitucional, Constitución y dominio marítimo, el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales de Cuba, el Poder Judicial en la encrucijada. ¿Esta es de México, doctor? La Constitución y su dinámica en la jurisdicción militar a debate. Es coautor de otras obras como La Constitución Traicionada y La Constitución Peruana de 1993. Desde el año 2002 es director de la Revista Peruana de Derecho Público. Todos estos méritos acreditan una participación muy interesante. Tiene usted la palabra, doctor. Muchas gracias, señor ministro. Voy a tenerlo presente para invitarlo cuando me hagan alguna agasajo, porque tiene usted demasiada información. Bueno, quiero agradecer mucho esta invitación que se me ha cursado, porque soy el único intruso en esta mesa, en el buen sentido de la palabra. Soy el único no mexicano, y además veo lamentable o felizmente a muchos y queridos colegas latinoamericanos no mexicanos que están en el auditorio. Entonces, como ya se ha dicho demasiadas cosas, yo estaba pensando todo lo que debo decir yo. Entonces, quisiera justificarme, no porque lo necesite, sino porque me parece que debería hacerlo. No tengo méritos en realidad para hacer un homenaje o estar presente en un homenaje a mi viejo y directo amigo y maestro Héctor Fix Zamudio, pero sí me precio de los años que lo conozco y que me llevo con él. He estado haciendo mis cuentas y justamente en agosto de este año cumplimos 33 años que lo conocí acá. 33 años. En 1975, sin yo saberlo, se estaba organizando en México el primer Congreso Latinoamericano de Derecho Constitucional, que luego se cambió de nombre para hacer, digamos, más honor a lo que se iba a incluir por Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. Según parece, aunque esta es una hipótesis mía, no querían llamarlo Iberoamericano, estábamos hablando 74-75, para no hacer referencia a dos dictaduras atroviosas como era Salazar en Portugal y Franco en España. Entonces querían hacerlo latinoamericano, pero los mexicanos, como un buen tino, aceptaron eso momentáneamente, y luego vino la democracia a esos países y España y Portugal se incorporaron al elenco de países democráticos y de amigos nuestros. Entonces creo que hubo bien. Pero en esa época en mi país había una dictadura que había expulsado del gobierno a un pariente mío, que era el presidente de la UNDE. Entonces mi apellido apestaba en esa época. Yo tengo una curiosa paradoja en mi vida. No soy político, pero estoy rodeado de políticos por todas partes. Entonces he sufrido las ventajas y las desventajas de la política. Como me decía un viejo político amigo mío, la política tiene sus duras y sus maduras. Yo las he sufrido sin ser político, o sea, sin beneficiarme del puesto público, de la influencia y esas cosas, pero ¿qué voy a hacer? Pues, ¿no? Así es la vida. Entonces, no había nadie que viniese al Perú a este congreso el año 75, y a través de un amigo común, Humberto Quiroga Lavie, que pasó por Lima, un distinguido colega argentino, se tomó mi nombre, el maestro Fix Zamudio, era director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, fue el embajador del Perú, y le dijo: ese elemento es peligroso, le dijo, no puede ser invitado, porque claro, como la dictadura odiaba pues al presidente Perón y a todo lo que representase parentesco, entonces los embajadores siempre pues a veces son mucho más papistas que papas, entonces se negó a dar información, pero la tuvo, y a los pocos días hizo una llamada de Héctor Fix Zamudio, quien me invitó cordialmente. Y bueno, yo ya lo conocía, y ahora después voy a decir,
Entonces viajé y acá nos conocimos y nos tratamos. Ese es, yo diría, el por qué estoy acá. Soy el más viejo de todos los que están acá, me refiero a extranjeros, latinoamericanos, no mexicanos. Y entonces hemos cultivado una buena amistad a través de los años. Había un segundo elemento importante, y es que Fixamudio se dedicaba a una cosa que a mí me interesaba mucho. Yo, por de formación profesional, mi padre fue juez toda su vida, me incliné por la parte procesal de defensa de los derechos. Y mi primer libro fue un libro dedicado al habeas corpus, en una época en que en el Perú, estamos hablando del año 70, 71, el habeas corpus era lo que este famoso comparatista norteamericano, Juan Oribe, decía el habeas corpus deformado. O sea, el habeas corpus en el Perú, como en su época en Brasil, se usaba para todo. No había amparo, el amparo se creó mucho después. El habeas corpus servía en el Perú para proteger todos los derechos, no solamente los de la libertad individual, sino de la propiedad, etcétera. Entonces el maestro Fix, sin que yo se lo pidiera, tuvo la enorme gentileza de hacer una reseña de este libro mío en el año 72-73, y que para mí fue un espaldarazo. Entonces me fue una satisfacción reencontrarme con él, porque ya lo conocía intelectualmente, y además encontrar una persona que se había adelantado muchísimo en los temas que luego me iban a gustar a mí, y los iba a cultivar. Siempre fue, por eso, un referente. Yo recuerdo que haber leído un libro suyo, que es, claro, han pasado los años, pero sigue siendo un referente importante por las categorías, un libro suyo que llegó a Lima el año 69 o 70, que es 25 años de evolución de la justicia constitucional, que me marcó mucho en lo que yo iba a hacer después. Yo me he dedicado mucho a eso aparte, no lo he seguido en todos sus entusiasmos, creo que eso le encanta al maestro Fixamudio, que no lo sigan, sino que también intenten nuevas rutas, no digo que más adecuadas, sino simplemente distintas, pero hemos coincidido en el afán del estudio de los problemas de la defensa de la Constitución. Y él ha sido en ese sentido un referente obligado en mis reflexiones, incluso en aquellos puntos en los cuales no participaba de sus criterios, porque precisamente para eso es ilustrativa la lectura. Esa, pues, yo diría que la explicación de por qué estoy aquí es los años que nos conocemos y la afinidad del tema que tratamos. No voy a extenderme sobre otros aspectos de su obra porque se ha dicho mucho, pero sí quiero decir algunas cosas muy puntuales que yo creo que son importantes. En los años 60 me fue dable a mí meterle el diente a muchos autores mexicanos que felizmente en esa época se conseguían en Lima, y un jurista argentino cuyo nombre no quiero mencionar me decía esto: los juristas argentinos son más universales, los juristas mexicanos son muy provincianos. ¿En qué sentido? Hablan en sus libros solamente de México y nada más que de México. Y eso me hizo recordar lo que la definición de provinciano que daba Ortega y Gasset. Ortega y Gasset decía que había dos tipos de provincianos: el provinciano geográfico y el provinciano cultural. El provinciano geográfico es el que nace en la provincia. Eso no es ningún problema. La mitad de mi familia viene de provincias. Pero el provinciano cultural es aquel que, como dice Ortega, tiene el espíritu de campanario, ¿no? O sea, mueve su vida alrededor del tañido de la campana de la aldea. Con lo cual estamos diciendo que tiene un ámbito muy limitado. Pero esto que era válido en términos generales, con las excepciones que nunca faltan, yo creo que se quiebra, por lo menos en el ámbito constitucional, con la obra de Fixamudio, porque él se vuelve un interesado en la problemática latinoamericana y no solamente europea. Yo creo que ha sido el gran defensor y el gran interlocutor entre los constitucionalistas latinoamericanos en los últimos 30 años largos. Hemos coincidido en varios congresos, no solamente en Lima, donde lo hemos tenido más de una oportunidad, sino en Buenos Aires, donde hemos ido incluso a celebrar aniversarios de nuestro Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, en Caracas, en Bogotá varias veces, por cierto. Él fue el primero que tuvo la idea y se plasmó de hacer un gran evento sobre jurisdicción constitucional, cuando aquí nadie hablaba sobre eso. Y según nos decía Restrepo Piedradita, que fue el que organizó el evento, es
o fue la segunda oportunidad que en el mundo occidental se trató el tema. La primera vez fue en Heidelberg en el año 61. Entonces, esto pues es lo que hemos visto nosotros en él, o sea, un hombre universal. En su obra siempre hay referencia a autores de otras partes y autores latinoamericanos. Los tomos que se han presentado hoy día, yo creo que no son más que reflejo de lo que siempre hizo. O sea, el fruto de una dedicación de muchos años, la disciplina que él contribuyó a forjar, a difundir, a dar nombre, que es el derecho procesal constitucional, que se está usando cada vez más, aunque muchos prefieren llamarlo jurisdicción constitucional, que es un nombre también interesante. Es su gran preocupación inicial a la cual se ha mantenido leal con los años. Y esto es el reflejo. Es quizá la primera enciclopedia monotemática, por así llamarla. No la he revisado con detalle, evidentemente, porque no la tengo, sino que tengo el índice, pero es quizá la gran enciclopedia monotemática que quizás sea el paso definitivo para sentarlo definitivamente. Finalmente quisiera hablar algo sobre la parte humana de Héctor Fix Zamudio. Yo en mi vida, no tan larga, pero algo extendida, he tenido la suerte de conocer a muchas personas eminentes. Pero a veces las personas eminentes son para leerlas, no para tratarlas, ¿no? Yo me he encontrado con mucho soberbio en mi vida académica, ¿no? Esa gente que uno lo mira por encima del hombro. Entonces, esa gente, como decía, hay que tener la distancia, hay que citarla, pero no tratarla. Yo creo que Fix Zamudio tiene el ideal de los viejos griegos, que es la humildad en el trato diario y la humildad en el conocimiento. No podría decir más que eso porque lo ha dicho magníficamente Jorge Carpizo. El retrato que él ha esbozado, diría yo, sobre Héctor Fix Zamudio es sustancialmente correcto. Aunque el homenajeado se siente incómodo, claro, se va a sentir incómodo, ya lo sabemos, pero eso no nos interesa a nosotros. Lo que ha hecho Jorge, con ese estilo que lo caracteriza y que en parte lo tengo yo, por defecto, de nuestra propia personalidad, es ser enfáticos en ciertos tópicos, ¿no? Ser muy afirmativos, muy rotundos, o sea, damos un calor a la frase. Pero eso no significa que no siga siendo cierto lo que está ahí. Esa es la gran virtud de un sabio. Y por eso me congratulo estar en esta oportunidad tan especial en que festeja muchas cosas. Su cumpleaños, un homenaje, el estar con amigos. Muchas gracias. Doctor don Héctor Fix Zamudio, quiero decirle que mi experiencia al coordinar esta mesa es muy distinta de la que tuvo usted en el gabinete de seguridad. Aquí hay dos ex procuradores generales de la República y han accedido a la coordinación. Muy atentamente le pido al señor ministro José Ramón Cosío que tenga la bondad de subir porque le tengo una sorpresa. Querido don Héctor, las obligaciones a cargo de la presidencia me obligan a agendar a veces inconvenientemente mis compromisos. Tengo uno muy urgente a las 9 de la noche y por esta razón tengo que retirarme. Ha sido un enorme gusto estar con ustedes esta tarde, señores del Presidium. Es un honor muy grande para mí haber coordinado todo este rato la mesa y por disposición de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuando falta el ministro presidente, ejerce sus funciones el decano de los ministros, que en este momento es la Secretaría.
Más bien decano. ¿Cómo? Muy buenas tardes o noches ya a todos ustedes, querido maestro, que buena ocasión me brinda el ministro presidente de participar activamente en el homenaje. A continuación voy a ceder el uso de la palabra a Héctor Fixierro. Creo que todos nos conocemos. Voy a dejar de lado la carpeta del ministro presidente, yo estoy ejerciendo ahora. En consecuencia y con una manera más directa, le pediría a Héctor que haga uso de la palabra, por favor. Muchísimas gracias. Yo voy a ser de veras muy breve. Quisiera nada más decir primero unas palabras como director. Como director, la verdad, el orgullo que me da la publicación y a quién está dedicada, pues no hay palabras para decirlo. Entonces, me ahorraría, pues, intentar entrar en temas, digamos, emotivos. Creo con el doctor Valadez que es una obra absolutamente inédita. En primer lugar, por la extensión, yo tampoco no conozco ninguna otra obra de homenaje en ninguna parte, y he visto muchas, y la tradición es muy alemana. No he visto ninguna que tenga 12 tomos. Quizás si tuviera algún representante de estos récords Guinness, quizás tomarían ahorita nota. Y la segunda es que efectivamente se trata de una enciclopedia. Una enciclopedia parecía un poco la Wikipedia, porque intervienen muchos, ¿no? De manera, hay una coordinación sin duda, pero finalmente las aportaciones vienen entonces podríamos decir que es la Wikipedia del derecho procesal constitucional, una obra absolutamente fuera de serie. En tercer lugar, pues hacer un reconocimiento al Departamento de Publicaciones. No tienen ustedes idea del compromiso, del cariño, del afecto, las horas extras seguramente que invirtió todo el Departamento de Publicaciones y los técnicos que están ahí para hacer realidad esta obra este día. Ustedes saben que es dificilísimo decir tal día sale una obra, es muy difícil. Y sin embargo, hace unos 10 meses más o menos que hablé yo con el doctor Eduardo Ferrer, dijimos, bueno, hay que presentar la obra, junto con la obra pues hay que hacerle un homenaje al homenajeado, ¿verdad?, por sus 50 años que le debíamos, y bueno, que ya lo hacemos, pues decidimos que el día de su cumpleaños, como ya no los quiere celebrar, pues entonces nosotros lo íbamos a hacer. Luego es el tercer homenaje impreso que se le hace. El instituto lo hizo uno hace 20 años, en 3 tomos, después, 10 años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo otra. Para mi vergüenza me quedé fuera de esos 2 homenajes porque no terminé los trabajos a tiempo. Sin embargo, ahora, estando en Ginebra, logré terminar a tiempo, hacer un prólogo, no llegó a trabajo, pero pues ustedes entenderán que fue particularmente difícil para mí hacer un prólogo. Porque si lo hacía muy cercano en la emoción, en los sentimientos, pues quién sabe si hubiera salido bien, y demasiado distanciado, pues tampoco. Entonces, pues me fui un poco por los cerros de Úbeda, por la tangente, y traté de hacerme algunas preguntas que quise contestar, pues con un enfoque, diríamos, más sociológico. Las preguntas fueron, ¿por qué el instituto ha llegado a ser lo que es? ¿Por qué tiene el gran prestigio que se le reconoce? ¿Y por qué Héctor Fix-Zamudio es la figura emblemática del instituto? Y la respuesta breve es la siguiente, creí encontrar la siguiente respuesta. El Instituto entonces de Derecho Comparado se fundó justamente en un momento en que México se estaba cerrando, en que el nacionalismo también alcanzó al derecho, y que muy pocos académicos pensaron que era importante cultivar el derecho comparado. Así que yo en el prólogo que hice me encontré el discurso que pronunció don Manuel Gual-Vidal, que era director de la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia, el día que se inauguró el instituto, el 9 de mayo de 1940. Y dijo, con palabras por supuesto más elocuentes, que le preocupaba que México se aislaba, que México ya no estaba participando en el movimiento latinoamericano del derecho,
y que México pues había tenido un liderazgo y lo estaba perdiendo. Y pues yo creo que fueron hasta cierto punto palabras proféticas, pero diríamos que el instituto y los académicos del instituto pues mantuvieron encendida esa llama y que se transmitió por los profesores españoles pues a las nuevas generaciones del instituto. Y cuando fue necesario abrirse nuevamente, cuando fue necesario hacer reformas y crear nuevas instituciones, pues entonces los juristas del instituto habían estudiado las instituciones internacionales de otros países, habían propuesto que se adoptaran desde muchos años, fue un poco predicar en el desierto, y cuando finalmente esto fue necesario, pues en todos esos esfuerzos estuvo presente de una u otra manera el maestro Fitzsamudio. Y la tercera cosa que creo que es importante es decir que el gran tema de todos estos esfuerzos, el gran tema de las aportaciones del instituto, y por supuesto no quiero demeritar aportaciones en otros campos, pero creo que la gran fuerza del instituto, la gran aportación está justamente en los derechos humanos entendidos en un sentido amplio, incluye por supuesto la democracia. Los derechos humanos son una idea fuerza, es algo que contra lo que nadie puede en última instancia oponerse, y creo que no sería demasiada arrogancia decir que México es distinto y que México es mejor gracias al maestro Héctor Fitzsamudio, a sus discípulos y a todo este instituto. Muchas gracias. Cedo uso la palabra al doctor Porticartizo. Gracias, señor decano y presidente de la mesa. Bueno, después del discurso que dije, que creo que pecó que era largo, y eso que lo recorté, y después de todo lo que hemos oído, debo de ser muy breve. Yo traigo aquí nada más 4 puntos específicos. El primero, y que ya se dijo, yo sabía que la obra había salido en 12 tomos, pero cuando ya la tuve frente de mí, lo primero que dije, esto es una enciclopedia. Y cuando empecé a hojear, porque esto lo tuve hace 3 días, el índice, los temas y los autores, no hay duda, es una enciclopedia del derecho procesal constitucional, pero es más, es también del derecho constitucional, porque muchos de los temas van más allá de la primera disciplina. Escrito, como se ha dicho, por algunos de los mejores tratadistas que el mundo cuenta actualmente. Y esta obra, no tengo ninguna duda, va a ser de especial utilidad a todos los estudiosos de esas 2 disciplinas. 2. Felicito con entusiasmo a sus coordinadores, le agradecemos a los 2 sus esfuerzos y su tiempo, porque sabemos lo complicado que es esto. Como decía aquí el doctor Fixfierro, si a veces un libro de 300, 400 páginas es un problema que salga a tiempo, figúrense ustedes 12 tomos, que en promedio cada tomo tiene 900 páginas impresas. Y también creo que el Departamento de Publicaciones hizo una labor maravillosa, yo los felicito, y como yo soy muy fisgón y los visito seguido, vi el gran esfuerzo que hicieron. Incluso, quiero decir un técnico, pero es una técnica, hasta se enfermó. Quiere decir que muchas, pero muchas gracias. 3. Si uno ve los temas de esta enciclopedia, casi de todos se ha ocupado el maestro Fix. Es increíble. Y quiero destacar 3, porque con sus estudios fue completamente innovador. Como yo digo, revolucionario. Pero conociéndolo, no estoy muy seguro que les guste el adjetivo. 3. Donde los estudió, fue pionero, pero además
contribuyó directamente a la creación en nuestro país de esas instituciones que había estudiado y que nos hizo estudiar a nosotros. El Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura y el Ombudsman. 4. Con esto termino. Es obvio que el maestro Fix no podía tener mejor homenaje que esta enciclopedia. Si se le hubiera ocurrido a los organizadores una estatua en mármol del maestro Fix, no tendría el valor de esta obra, porque esta obra va a perdurar, va a ser consultada, va a ayudar a la formación de nuevas generaciones y al mismo tiempo un ejemplo de lo que puede hacerse en una vida humana en aportaciones espléndidas a la ciencia jurídica de este investigador mexicano, latinoamericano y de todo el universo. Es todo. Le voy a otorgar ahora el uso de la palabra al doctor Arturo Saldívar, que junto con el doctor Eduardo Ferrer han tenido a su cargo la coordinación de este trabajo. Me uno a la felicitación que se ha hecho en la mesa y de parte del ministro presidente en lo particular, tanto a Arturo como a Eduardo. Creo que es un trabajo espléndido y me parece que lo dice muy bien ahora el doctor Carpizo. El hecho de que el homenaje sea un texto de esta importancia sobre la materia primera que cultivó el maestro Fix, creo que tiene todo un valor simbólico y creo que la decisión tanto de Arturo como de Eduardo es magnífica y creo que todos debemos felicitarlo, además de los compañeros de publicaciones. Arturo, por favor. Muchas gracias, José Ramón. Gracias por tus palabras. Hoy es sin duda un día de fiesta, no solamente para la familia del maestro Fix Zamudio, sino para todos los que lo respetamos, lo admiramos y lo apreciamos, que a decir por el volumen de esta obra monumental, somos muchos a lo largo de todo el mundo. Ya se ha dicho mucho y muy bien sobre el lado humano, la persona del maestro Fix Zamudio. Poco podría agregar yo, no porque no se pueda decir más, sino por incapacidad propia. Solamente quiero mencionar algo que también ya se ha dicho de diferentes maneras. El maestro Fix Zamudio es antes que cualquier otra cosa un ser humano excepcional, en el que coexisten de manera extraña la grandeza intelectual con la grandeza personal. Un hombre que ha vivido con congruencia toda su vida, con honestidad, con bondad, con generosidad, con entrega, con entusiasmo, y que siempre ha tenido una mano para cualquier estudiante, para cualquier persona que se acerca a pedir un consejo, una ayuda, sin distingo de clase, de edad, de profesión, de sector social, de ninguna otra consideración. Y esto me parece sumamente relevante, porque el maestro Fix Zamudio es un maestro en toda la extensión de la palabra. En la obra escrita, en la cátedra, pero también en el ejemplo de vida, que es quizás la enseñanza más difícil y donde la mayoría, más temprano o más tarde, se quiebra. Eduardo Ferrer va a hacer alguna referencia general de la obra, y yo, de manera muy breve y puntual, simplemente quiero hacer algunas consideraciones sobre la aportación del maestro Fix Zamudio en el estudio científico y en la evolución del juicio de amparo. Como ustedes recordarán, y además, ahora que escuché al doctor García Belaunde, me entero que, no era simplemente que nos diéramos cuenta algunos en México, sino que en el extranjero sí nos veían provincianos en ese sentido peyorativo. Esta doctrina provinciana fue la doctrina dominante durante varias décadas en México. Dominante en el sentido cuantitativo, no cualitativo ni intelectual.
se enseñaba el juicio de amparo a través de dos afirmaciones, las dos insostenibles. Lo primero, se decía que el juicio de amparo no podía ser analizado ni se le aplicaba la teoría general del derecho o del derecho procesal, no obstante que era un proceso. Y en segundo lugar, se decía que el juicio de amparo no debía ser estudiado a la luz del derecho comparado. Aquellos que se atrevieran a estudiar el derecho comparado, pues se les tildaba de extranjerizantes en un sentido peyorativo. No obstante esto, el maestro Fixamudio, desde hace más de 50 años, empezó a analizar el juicio de amparo de manera científica a la luz de la teoría general del derecho procesal y también a partir del derecho comparado. Poco a poco, estas ideas suyas fueron tomando una mayoría importante en la academia más seria y en quienes tomaban decisiones, porque estos defectos en el estudio del amparo no eran cuestiones nada más académicas. Estos defectos en el entendimiento del amparo traían consecuencias que todavía sufrimos, merced a las cuales el amparo no ha podido evolucionar como debería haber evolucionado. De alguna manera, no solo en México, sino en Iberoamérica, el amparo hoy no puede estudiarse sin la referencia obligada a los ensayos del maestro Fixamudio. Y él también, desde hace mucho tiempo, ha insistido en el perfeccionamiento y en la evolución del amparo. Ha reiterado la necesidad de que haya una declaratoria general de inconstitucionalidad para superar los efectos relativos de la sentencia de amparo. Ha insistido en la necesidad de la defensa de los intereses difusos y colectivos, superando el interés jurídico como derecho subjetivo. Ha también reiterado la necesidad de abrir, de ampliar el concepto de autoridad para los efectos del amparo, entre otras muchas críticas que el maestro ha venido haciendo a cómo funciona nuestro juicio de amparo. Algunas de las reformas más importantes del derecho procesal constitucional en general y del amparo en particular se deben a la imaginación y a la creatividad del maestro Fixamudio. Por eso no es extraño que la Suprema Corte lo haya designado miembro de la comisión que redactó el proyecto de nueva ley de amparo, y no es extraño que para cualquiera de los que conocemos la obra del maestro veamos reflejado en ese proyecto su luz, sus ideas, sus aspiraciones, y no tengo duda que más temprano o más tarde esas ideas del maestro Fixamudio van a ser derecho positivo mexicano, bien sea por vía de reforma constitucional, por vía de reforma legal o por vía de interpretación de la Suprema Corte y del Poder Judicial de la Federación. Esas ideas del maestro siguen vigentes y seguirán vigentes. Y cada día que pasa, el maestro tiene nuevas aportaciones. Su pensamiento sigue siendo vigente y sigue siendo de vanguardia. En muchas ramas del derecho, en el derecho procesal constitucional, en el derecho constitucional y en el derecho comparado, el maestro ha realizado importantes y trascendentes aportaciones. Pero de manera particular me interesa destacar esta circunstancia del juicio de amparo como paradigma de la defensa de los derechos humanos y también una idea que hoy ya es realidad, la configuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un tribunal constitucional. No quiero extenderme más, simplemente, querido maestro, quiero reiterarle mi admiración, mi respeto, mi gratitud y mi enorme cariño. Muchas gracias, maestro, por todo lo que nos ha dado. Eduardo, por favor. Muchas gracias, ministro, presidente decano hoy, seguramente mañana también. Cuando me enteré que aceptó el presidente de la Suprema Corte moderar y presidir esta mesa, lo cual agradecí mucho y ahora agradezco también al señor ministro Cosío, verdaderamente me preocupé, ya que en la obra, como bien lo decía el ministro presidente Ortiz Vallagoitia, participaron
8 de los 11 ministros. Esto quiere decir que podrían, si hubiesen venido, declarar la invalidez con efectos generales de este homenaje. Así que, maestro Fixamudio, no se preocupe, porque creo, por lo que veo, que no hay quórum suficiente. Debido a mi calidad de coordinador de la obra, junto con el destacado profesor Arturo Saldívar, no hablaré sobre los aspectos que ya han sido previamente abordados y que coincido plenamente con el doctor Jorge Carpizo. Me faltarían palabras para hablar de la admiración y gran cariño que le profeso al doctor Héctor Zamudio. Por ello, más bien dedicaré unos pocos minutos a narrar cómo surgió la obra y la manera en que fue estructurada. Como todos ustedes tienen conocimiento, en enero de 1956 aparece el primer artículo publicado por don Héctor Zamudio, denominado Derecho Procesal Constitucional, publicado en la revista La Justicia, y que corresponde a uno de los capítulos de su tesis de licenciatura que dirigió su querido maestro don Niceto Alcalá Zamora y Castillo. A 50 años de distancia, en enero de 2006, Arturo Saldívar y el de la Voz acudimos con el doctor Valadez, seguramente se acordará, en aquel momento director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para proponerle la conveniencia de conmemorar las bodas de oro académicas del maestro Fixamudio. El doctor Valadez no solo acogió con beneplácito la idea, sino que nos encomendó la delicadísima labor de la coordinación del proyecto, que luego respaldó con entusiasmo el actual director de este instituto. Se decidió que la obra homenaje tuviera como eje temático al derecho procesal constitucional, debido a que esa disciplina ha constituido una de sus preocupaciones fundamentales desde aquel primer ensayo y por representar el principal forjador de la materia en los últimos 50 años. La labor de convocatoria y de recepción de los trabajos no fue sencilla. En principio, se tuvo en consideración una lista inicial de los juristas más cercanos al doctor Fixamudio, que nos proporcionó gentilmente la señora Evangelina Suárez, su eficiente colaboradora de hace casi 20 años. Posteriormente, la lista fue creciendo de manera importante en consideración de los muchos juristas que deseaban participar y que se enteraron del proyecto. Se tenía programado una obra de 2 o 3 tomos. Sin embargo, los trabajos no dejaban de llegar y tuvimos por fin que cerrar la edición a principios del presente año. Después de 2 años, nuestra sorpresa fue enorme. O sea que hubo 2 años de engrose académico. La participación, como ya se ha dicho, de 433 autores de 37 nacionalidades, en la que se unen académicos, profesores, jueces, servidores públicos, discípulos y condiscípulos de varias generaciones, lo que permite un enfoque plural y amplio de la materia central de la obra y también de otras disciplinas jurídicas. Una de las mayores dificultades que afrontamos como coordinadores fue otorgarle unidad y sistematización a la obra. Después de un largo proceso de análisis de cada trabajo, se decidió que la obra se dividiera en 12 tomos temáticos. No fue casualidad, fue para honrar cada año que fue director de este Instituto de Investigaciones Jurídicas. 12 tomos temáticos distribuidos en 46 capítulos, referidos en su mayoría a las materias de estudio de la ciencia del derecho procesal constitucional en su concepción amplia. Por supuesto que algunos ensayos pudieron estar en distintos lugares de la obra. Todos los autores ya quieren ver la obra, que todavía no la conocen. Elegimos, en todo caso, el tomo y capítulo más adecuado conforme a su contenido. Yo les pido a los autores que cualquier reclamación se la puedan hacer al doctor Arturo Saldívar. Previamente a estos 46 capítulos, en el tomo primero, aparece el currículum vitae del doctor Fixamudio, así como una especie de capítulo preliminar denominado epistolario,
que contiene 74 cartas que a manera de testimonio escribieron para esta emotiva ocasión los juristas y discípulos cercanos al maestro. En cada tomo aparece una breve semblanza del maestro, un prefacio de los coordinadores y el prólogo del doctor Fix Fierro, que ya se refirió, donde reflexiona sobre los factores estructurales y culturales, y no solo personales o circunstanciales, que ayudan a explicar el por qué Héctor Fix Zamudio representa mejor que nadie los valores académicos y éticos que cultiva este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Como bien lo señala Fix Fierro, el maestro ha sido ejemplo constante y guía certera para todos nosotros. Ha sido, es y seguirá siendo el ancla de las generaciones de este instituto. Como es fácil de advertir, se trata de un esfuerzo colectivo a nivel mundial. La calidad y cantidad de los trabajos solo pudo haberse logrado por la autoridad moral e intelectual del convocante, que tanto ha contribuido al desarrollo del derecho público de nuestro tiempo y particularmente de la ciencia del derecho procesal constitucional. Debo también agradecer públicamente al licenciado Raúl Márquez, que iniciara el proceso de edición de la obra, a la editorial Marcial Pons de España, y muy especialmente a la doctora Elvia Flores, actual directora del área de publicaciones de este instituto, y a todo su equipo de trabajo por la intensa labor de los últimos meses para que el día de hoy estuviera editada la obra completa, aunque sea en unos cuantos ejemplares. No sé si se pueda distribuir hoy a todos los autores. Solo me resta agradecer a cada uno de los autores su destacada participación y particularmente a los autores colegas de otros países que han viajado para estar presentes en esta ocasión tan especial. Maestro Héctor Fix Zamudio, en presencia de su familia Fix Fierro, su familia académica, como bien lo expresó el doctor Jorge Carpizo, no solo la de este instituto, como siempre me ha manifestado, sino también su familia académica nacional e internacional, le entregamos con enorme cariño esta obra homenaje por sus 50 años de dedicada labor intelectual. Enhorabuena, maestro, feliz cumpleaños y, como dicen en España, que cumpla muchos más. Querido maestro, así es como damos por terminado el homenaje y la entrega del libro. El señor director me ha pedido que les comunique a ustedes. Vamos a tener aquí afuera un vino de honor, un cóctel, un convivio, porque no va a haber vino, va a ser de honor, pero no con vino, y en consecuencia están todos ustedes invitados a participar. Muchas gracias y muchas felicidades, maestro.